¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo García, trabajo en Gedatec Servidores NAS México y bueno, el día de hoy les traemos una comparativa de productos entre el QNAP TS-673 y el Synology DS1618 Plus. Esta comparativa es prácticamente, se podría decir de apechito, porque son modelos que incluyen 6 bahías para discos duros, son modelos muy parecidos en cuestión, digamos, de rendimiento, o eso pensaríamos. Ambos están en unos rangos muy parecidos también de precio. Entonces esta comparativa es para que ustedes, que son nuestros clientes, puedan tomar la mejor decisión. Ambos equipos ya los estamos vendiendo en Gedatec. Ahorita al final de la comparativa van a aparecer los precios, porque es parte obviamente de esta comparativa mostrar los pros y contras de cada uno de ellos y en dónde son iguales y obviamente cuáles son los pros y contras de las unidades. Bien, vamos a iniciar con obviamente el equipo QNAP. El procesador que incorpora el equipo QNAP es un procesador AMD, es un RX 421ND. Se diferencia de otros modelos de NAS que también incorporan este procesador igual en QNAP, porque este no tiene una salida de video. Es decir, hay otros equipos de QNAP que tienen puerto HDMI. En el caso de este modelo específico de QNAP no incorpora puerto HDMI porque de entrada el procesador no tiene esa salida de video obviamente procesada como los APU, que son otro tipo de procesadores de AMD que procesan gráficos. En el caso obviamente de este procesador no incorpora la parte gráfica, que eso uno podría pensar, ¿es bueno o es malo? Da igual, realmente no importa, no afecta y no interfiere en la velocidad de lectura y escritura que nosotros pudiéramos tener. Entonces, tomando en cuenta eso, el procesador es quad-core, 4 núcleos, a 2.1 GHz con modo turbo de hasta 3.4 GHz. Entonces, ahí tenemos el procesador de QNAP. En el caso de Synology, incorporan un Intel Atom en su versión C3538. Hace algunos meses y hasta ahorita todavía había ciertos procesadores de Intel que se quemaban, que de un día para otro ya no encendía la unidad. Y Synology tiene todavía sus campañas de recambio de estas unidades totalmente gratuito. Entonces, si tú eres uno afectado de estos equipos con este Intel que se estuvo manejando en los DS1517, DS1817, todavía tengo entendido que hasta el DS1515 tiene esta afectación. Si falla, Synology todavía está haciendo cambios de esos equipos porque traían un fallo. Entonces, ese fallo fue corregido en esta nueva versión. Aún así, hay clientes que les da miedo comprar equipos Synology con este procesador. Pero bueno, este procesador ya está fuera, obviamente, de ese problema que simplemente dejaban de encender las unidades. Y ese es un problema, porque si ya no enciende, ¿cómo tienes acceso a la información? Pero bueno, ese es prácticamente otro tema. Bueno, entonces, por un lado, el procesador de Intel, en el caso de Synology, igual es a 2.1 GHz contra 2.1 GHz AMD del QNAP, pero el QNAP tiene modo turbo a 3.4 GHz. Ese modo turbo, más adelante en la comparativa, se van a dar cuenta de para qué sirve esa parte. Bien, ambos modelos vienen con 4 GB de memoria DDR4. En el caso de Synology, esta memoria viene en un solo módulo. En el caso de QNAP hay dos modelos del TS673. El modelo que viene con 4 GB de fábrica y el modelo que viene con 8 GB de fábrica. El de 4, que sería el que nos compete en esta comparativa, porque es la misma cantidad de memoria que trae el Synology, vienen dos módulos de 2 GB. Es decir, el Synology trae un módulo de 4, el QNAP trae 2 módulos de 2. ¿Por qué vienen 2 módulos de 2 en el QNAP? Esto es para activar el Dual Channel, es decir, para tener una mejora al tener 2 módulos de memoria, porque escriben obviamente ambos módulos, cosa que en el de Synology no sucede porque solo tenemos un socket utilizado. El máximo de memoria en el caso de Synology es de 32 GB con 2 módulos de memoria de 16 que se adquieren obviamente por separado. En el caso de QNAP, el modelo 673 tiene capacidad de hasta 64 GB de memoria RAM. Ojo con eso, porque es prácticamente el doble que aguanta. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de Synology es porque tenemos 2 sockets de hasta 16 GB por módulo, y en el caso de QNAP tenemos 4 sockets, es decir, tenemos 4 slots para poner memorias de 16 GB. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos el doble, obviamente, de memoria RAM
que a futuro nos podría venir bien si hablamos de virtualización. Las unidades de disco duro, ambos modelos son de 6 o para 6 discos duros, ambos aceptan discos de hasta 12 teras, ambos son SATA 3, es decir, SATA 6 gigabits por segundo. En ese apartado no tenemos obviamente nada de diferencia, es decir, son idénticos en cuestión del número de discos que soportan y la capacidad de discos que soportan por disco duro. Eso que nos da, obviamente, hasta 72 teras de almacenamiento en ambas unidades, es decir, 6 discos de 12 teras nos dan 72 teras de almacenamiento. Ese sería el tope por la unidad que podríamos nosotros conectar. Ahora bien, hoy ya se empiezan a manejar equipos NAS con puertos M2. ¿Qué significan estos M2? Son las memorias que ahora traen las laptops. No memoria, sino el slot para poner tu disco duro, llámese disco duro, pero sin embargo ya son SSD. Entonces ya son SSDs con un formato que se le llama M2, que es un formato reducido al SATA, se podría decir, y este M2 tiene mayores velocidades de lectura y escritura. En el caso de QNAP, de forma interna, si nosotros lo abrimos, tiene 2 slots M2. Entonces nosotros podemos conectar dos memorias de estado sólido en esos 2 slots para tener una caché de estado sólido. Eso en Synology también se puede hacer, pero con una tarjeta especial. Es decir, si al Synology yo lo abro, solamente le puedo agregar memoria RAM. Pero si yo le quiero agregar caché de estado sólido en formato M2, yo tengo que comprar una tarjeta PCI. Y ahí es donde viene la siguiente comparativa. Los puertos PCI que traen las unidades. En el caso de QNAP, trae 2 puertos PCI. En el caso de Synology trae un puerto PCI. Pero, y aquí es donde viene el pero, en Synology, si yo quiero agregar esta caché de estado sólido M.2, yo tengo que comprar esa tarjetita PCI Express, ponerle las 2 unidades M2 y esa tarjeta PCI ponérsela a la NAS. Cuando yo hago eso, yo ya estoy ocupando el slot que tiene PCI, el Synology. Es decir, ¿qué sucede a futuro? Que yo ya no podría agregarle conectividad 10 GB, por ejemplo. Entonces, ese es un problema importante, porque en Synology tenemos que decidir si quiero caché de estado sólido o si quiero tener a futuro conectividad 10 GB. Y ese es un temita que obviamente las empresas decidirán. Oye, pues yo no necesito 10 GB, yo quiero mejor M2. Pero está bien, no hay ningún problema. En el caso de QNAP tenemos 2 puertos PCI libres, porque las M2 vienen de forma interna en la motherboard de QNAP. Es decir, yo no necesito una tarjetita extra para tener esa caché de estado sólido. Puertos LAN, ambos incorporan 4 puertos LAN. En el caso de Synology, 4 puertos LAN gigabit. En el caso de QNAP, 4 puertos LAN gigabit. No tenemos ahí diferencia alguna. Puertos USB 3. En el caso de QNAP trae 4 puertos USB 3.0. En el caso de Synology trae 3 puertos USB 3.0. Puertos eSATA, y esto es bien importante. Puertos eSATA, en el caso de Synology vienen 2, pero es para expandir su capacidad de almacenamiento. Es decir, cuando yo quiero crecer mi Synology a futuro, esas cajitas de expansión se conectan por puerto eSATA. En el caso de QNAP, hay 2 formas de expandir su capacidad de almacenamiento. Una es por USB 3.0, que habrá personas que digan es más lento, no funciona. Y aquí hacemos un paréntesis. Nosotros a veces pensamos que el USB 3.0 es lento, pero lo notamos lento porque nosotros a veces conectamos memorias USB 3.0 y sentimos que es lento. El puerto no es el lento. Lo que es lento, es el sistema de almacenamiento a donde estamos nosotros guardando cosas. Por ejemplo, si nosotros compramos una unidad de estado sólido con puerto USB, es decir, un disco externo de estado sólido, la velocidad de lectura y escritura es altísima. Si nosotros compramos un disco externo común y corriente con puerto USB, la velocidad es lenta. ¿Cómo es posible que ambos siendo USB 3.0 tengan diferencias de velocidad? Y eso es por el sistema de almacenamiento que estamos manejando. Entonces, si un disco es rápido, puerto USB 3.0, rápido. Si un disco es lento, puerto USB 3.0 es lento. Entonces, en el caso de QNAP, cuando nosotros conectamos sus expansiones, hasta 2 expansiones de 8 discos cada una, es decir, podríamos tener hasta 22 discos en el QNAP, se puede manejar con esos puertos USB 3.0. Es decir, las expansiones de QNAP pueden ser por USB 3.0.
y las velocidades son las que da el puerto, a 5 gigabits por segundo. En el caso de Synology, las expansiones son por puerto eSATA. El eSATA es a 6 gigabits por segundo. En la práctica, ambos tienen la misma velocidad de lectura y escritura en sus expansiones, porque ambos están muy cercanos. Entonces, ¿qué sucede? En QNAP nosotros podemos crecer también de otra manera. Por ejemplo, al QNAP, al tener dos puertos PCI Express, uno de esos puertos PCI Express, nosotros le podemos poner una controladora SAS. ¡Ojo! Una controladora SAS a 12 gigabits por segundo, como las que tienen los servidores HP, Dell, IBM, etc. Es decir, nosotros podemos agregar esa tarjeta PCI Express SAS a nuestro QNAP, y nuestro QNAP va a crecer con expansiones SAS. Y SAS a 12 gigabits por segundo es el doble que lo que está dando, por ejemplo, el Synology con el eSATA o el propio QNAP usando las expansiones USB. Entonces, en QNAP podemos manejar 4 expansiones de tipo SAS, cada expansión de 10 discos, es decir, hasta 40 discos podemos tener, obviamente, en nuestro sistema QNAP con discos de tipo SAS si los queremos manejar. Digo, al final eso es ya independiente, o podemos tenerlo SATA, pero lo importante es la velocidad. Es decir, nuestra tarjetita de expansión de discos duros puede ser SAS o puede ser USB. Entonces, ¿de qué depende? De presupuesto. Al final del día, una tarjeta PCI SAS para el QNAP sí sale, obviamente más cara que comprar, obviamente, tal vez las expansiones USB. Pero al tener nosotros esas tarjetitas de expansión, significa que estamos teniendo la misma velocidad de lectura y escritura como si los discos fueran internos, cosa que no sucede cuando van por USB o por eSATA. Al final, por eSATA o por USB, estamos utilizando un canal de comunicación que sí varía de velocidad. Pero al tener en el QNAP, y en el caso específico de QNAP, la capacidad de poner un PCI Express de tipo SAS para expansión, nos da el doble de velocidad, y entonces las expansiones se sienten como almacenamiento interno. Entonces, esa es una gran ventaja al tener dos puertos PCI Express en el QNAP. Y continuando, en el caso de Synology, el modelo nos aguanta hasta 16 discos. 6 que trae, obviamente, de fábrica, el DS1618, más 2 expansiones de 5 discos cada una. Si sumamos las 2 expansiones, 5 más 5, 10, más los 6 discos que tiene nuestra NAS, tendríamos 16 discos duros. Si yo multiplico esos 16 discos duros por discos de 12, por ejemplo, tendríamos hasta 192 teras de capacidad. 192 totales. En el caso de QNAP, al montar esa tarjetita PCI Express SAS, más los 6 discos que tiene, más los 40 que podemos agregar por esa tarjeta PCI SAS, nosotros podemos tener hasta 550 teras de capacidad total. Es decir, estaríamos sumando 40 discos en expansiones, más los 6, serían 46 por discos de 12. Vamos a hacer rapidísimo aquí la multiplicación. Serían 552 teras usables en el equipo QNAP. Y eso es una barbaridad porque estamos hablando de equipos pequeños, de equipos de menos de $1,500. Digo, ahorita vamos a mostrar el precio, pero son equipos muy pequeños que soportan grandes cantidades, obviamente, de almacenamiento. Y continuando, la velocidad de lectura y escritura. Al final del día, una NAS va a ser o muy rápida, muy lenta también, porque obviamente dependemos de las velocidades de sus puertos. Hace rato hablábamos, ambas incorporan 4 puertos de red, 4 puertos gigabit en ambos, en el Synology y en el QNAP. Sin embargo, el tener esos 4 puertos no necesariamente los usamos al 100%. ¿Por qué? Porque el procesador, memoria, discos duros, etcétera, pueden influir en cuánta velocidad podemos lanzar o podemos soportar por esos puertos. Valga una analogía muy rápida. No porque tengamos un auto deportivo vamos a poder lograr los 300 kilómetros por hora, porque dependemos de la carretera donde estemos. Si es una carretera en muy mal estado, no vamos a pasar de 100, no sé, 100 kilómetros por hora. Eso igual sucede en las redes y sucede en las NAS. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué velocidades tenemos de lectura y escritura? Porque esa velocidad es la que nos va a hacer pensar si una NAS es rápida o si una NAS es lenta en su velocidad de lectura y escritura. Y ahí les van los datos. En el caso de Synology, la velocidad de lectura en los 4 puertos, sumándolos, porque se pueden sumar,
es de 450 MB sobre S, es decir, megabytes sobre segundo, 450. En velocidad de escritura, uno diría, pues es lo mismo, si tienes la misma velocidad de lectura, tendrá... No. Ahí es donde empezamos a tener problemas con el procesador. O sea, ¿recuerdan hace rato que yo les comentaba de que el AMD tiene modo turbo? Bien, ahí viene el por qué o para qué se usa el modo turbo. La velocidad de escritura en el Synology es de 356, es decir, 450 en lectura, 350 en escritura. ¿Cómo podemos pensar eso? Si existe un archivo en el Synology y yo lo extraigo a 450 megas por segundo. Si yo subo información o escribo a los discos de la NAS, yo lo máximo que puedo tener de velocidad es de 356 MB sobre S. En el caso del QNAP, ambos, lectura y escritura, están en 440. 440 lectura, 440 escritura. ¿Cómo es posible que el QNAP tenga más velocidad de lectura y escritura? Por ese modo turbo. El procesador influye mucho en la velocidad de lectura y escritura de los datos a nuestra NAS. Influye también los discos duros, claro, sin problema alguno, pero estos tests se hacen normalmente con puras unidades de estado sólido. ¿Para qué? Para que no haya un cuello de botella en las propias unidades de almacenamiento. Entonces, en un Synology, con puras unidades de estado sólido, 450, 350 en escritura. Y en el QNAP, 440, 440. Es decir, misma entrada, misma salida. Se ve más todavía el tema de la comparativa cuando ya empezamos a hablar de velocidades 10 gigabit. ¿Por qué? Porque esas velocidades 10 gigabit ya son algo que muy poco a poco ya se van incluyendo en las redes y obviamente en las empresas. ¿Por qué? Porque nos quitan mucho cuello de botella. Y vamos a hacer videos también hablando de cómo integrar conectividad 10 GB a nuestra empresa. En el caso, por ejemplo, de un Synology, nosotros tenemos 2037 megas sobre segundo en lectura, utilizando ya puertos 10 GB, y solo 624 megas de escritura en puertos 10 GB. En el caso del QNAP son 2190 en lectura y son 1775 megas sobre segundo en escritura. Entonces, en la escritura, que es lo que realmente nosotros utilizamos, es enviar de nuestros servidores o de nuestras estaciones de trabajo la mayor cantidad de información a la NAS. El QNAP es 3 veces más rápido que el de Synology. Y obviamente, pues bueno, eso nos da una comparativa de en dónde está posicionado cada uno. Y ya para terminar, obviamente, el tema del precio. El equipo Synology, con nosotros, Gedatech Servidores NAS México, lo tenemos en $1,192, ya con IVA incluido. Y el equipo de QNAP está en $1,143, IVA incluido. Tiempo de entrega, ambos igual de 3 a 6 días hábiles. Y integramos obviamente los discos duros para que ustedes tengan las soluciones completas. Pero bueno, agradezco mucho obviamente la atención a este video y solamente recapitulando muy rápido, ambos son muy parecidos, ambos tienen los precios muy parecidos también. Si acaso lo que podemos notar muy rápido son los 2 puertos PCI en QNAP contra uno en el Synology, son las expansiones SAS en el QNAP contra eSAT en el Synology. Y es 3 veces la velocidad de lectura, de escritura en el QNAP a velocidades 10 GB contra, obviamente, 3 veces menos en el Synology en conexiones 10 gigabit. Agradezco muchísimo su atención para este video y nos vemos en el siguiente.